Hola, ¿qué tal, gente? Una semana más aquí en este podcast. Sí, tan normal como vos, gente normal, haciendo cosas normales, igual que vos. Esta semana tengo un super invitado, mi amigo Francisco Murillo, él es el líder de la banda Realengo. Y te doy las gracias, Francisco, por abrir las puertas de tu estudio. Veo que estás haciendo aquí como mucha magia. Y bueno, vamos a conocer un poco más acerca de Francisco. Contame, Francisco, ¿cómo ha ido este tiempo de encierro, y no sé, obligado, con vos ahí, con todo lo que haces? Bueno, ha sido un tiempo de producir mucho, de producir muchísimo porque nos quedamos prácticamente sin trabajo y eso nos ha obligado a, primero en mi caso, eh, pues a devolverme a hacer algunas cosas de mi trabajo antiguo de comunicación. Trabajaba en postproducción de sonido, en audiovisuales y pues al no tener una manera pues, de ingresar dinero a la casa, ¿verdad? Cantando, pues hubo que volver un poquito a eso. Y además el disco nuevo, por dicha, estaba en proceso apenas de producción y no se había lanzado. Entonces ha sido mucho eso, ¿verdad? Estar trabajando en el disco que viene, trabajando en un documental que viene con el disco y, y reflexionando principalmente mucho acerca de la vida que tenemos. Eso. Bien, ahorita vamos a hablar un poco acerca de esa producción que está hablando Francisco. Ya hemos escuchado y varios álbumes ya de esta banda, pero la síntesis de este podcast es conocer un poco la vida de los invitados y me gustaría empezar esta plática. ¿Cómo era Francisco en su niñez? O sea, ¿cómo despertó esa vida de la música, ese gusanito de la música, del arte? Porque a veces lo tenemos desde que estamos chiquitillos, pero no lo explotamos hasta mucho tiempo después. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, en mi caso es importante decir que yo crecí en Guapiles. Te puedes imaginar un pueblito, ¿verdad? Yo nací en 1979, entonces imagínate cómo podía ser, ¿verdad? Todos estos pueblos que surgen de los enclaves bananeros, ¿verdad? Que están ahí para abajo de esa línea del tren, ¿verdad? Del Caribe, Guapiles, Guásimo, Cariari, ¿verdad? Eran pueblos bastante rurales, muy rurales, más bien, y con calles de lastre, etc. Entonces eso me permitió tener una vida bastante natural, por decirlo así, ¿verdad? Entonces me parece que esa naturaleza de esa infancia fue la que comenzó a despertar preguntas de por qué las cosas eran como eran. Y un poquito más adelante, ya por ahí de los 12 años, yo comencé a escribir, justamente tratando de preguntarme o de responderme o de preguntarle algo. ¿Qué era esto, verdad? ¿Qué es? ¿Por qué esta vida así, verdad? ¿Por qué las cosas son de una manera? ¿Por qué de repente son de otra, verdad? Y eso me llevó a desarrollar una gran necesidad de expresarme. Creo que esa misma necesidad de expresarme fue la que por ahí de los 8 o 9 años hizo que yo me inventara ahí en el cuarto de la casa una radio. Qué loco. Yo me inventé una radio y tenía un radio viejo que era de mi madre, con los parlantes, los cassettes, los acetatos de mi madre. Y me acuerdo que agarré un mecate, se lo amarré atrás al equipo y lo saqué hasta el patio y de ahí puse una antena con un palo
de escoba y con unos cartones. Tecnología de punta. Tecnología de punta, y yo te juro que estaba transmitiendo para el mundo. Sí. Entonces esa necedad siguió tanto que mi madre dijo, no, hay que hacer algo con el muchachito, y me llevó a conocer la radio, de ahí del pueblo, Radio Pocosí. Y fue tanta la magia que una semana después de que fui a conocer, ya Jorge Quesada, el dueño, me dijo, si quiere, venga a aprender. Y me dio trabajo. Entonces yo comencé con eso, y eso creo que incrementó, y a la par de esta necesidad de expresión me fue conectando con la música. Pero fue como hasta los 17 años que descubrí a un amigo tocando guitarra, una vez que iba a hacer un trabajo con él a la casa. Y ese momento cambió mi vida para siempre, porque me acuerdo que lo primero que le dije fue, hágame una música. Y yo comencé automáticamente a pasar todos aquellos poemas que yo venía escribiendo a la música, aunque no supiera tocar. Ahí comenzó todo. Y siempre recibiste el apoyo de tus papás, de tu mamá en este caso, siempre ahí. En ningún momento dijo, no, ya no quiero que haga eso. Absolutamente. Bueno, mi madre, pobrecita mi madre, le ha tocado duro. A mi madre le tocó venir de una familia de músicos. Mi abuela era música. Y más atrás también hay músicos. Mis tíos también. Entonces ella tenía mucho temor, efectivamente, porque mi madre conecta naturalmente, y ahora lo comprendo muchos años después, porque verdad, ella conecta la música con la pobreza, porque ella vio mucha necesidad, ¿verdad? Y vio que la música pues no era una cosa que pudiera generar. Entonces, sí, ella me dijo, está bien, dedíquese a la música, pero saque una profesión. Entonces yo efectivamente saqué mi profesión formal es de comunicador. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica y tengo un título de productor audiovisual. Sin embargo, en el 2011 decidí detener todo y dedicarme a la música con los riesgos que eso implicaba. Por una serie de razones, incluso más allá de mi propia música, sino de conocer. Porque es que el sector artístico podría ser tan disfuncional en un país centroamericano. Y lo he ido comprendiendo. Y es una cosa que se comprende solamente si estás allá adentro. Si todos los días lo estás haciendo. Si tenés la necesidad de saber que, bueno, tenés que pagar el agua, la luz, el teléfono, y tenés que cantar o tenés que hacer canciones, y ves que es muy diferente tener un trabajo pagado y remunerado que tener una actividad artística que parece un hobby para muchos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me parece que pues me ha funcionado. Esta recomendación que me hizo mi madre, ¿verdad? Me ha funcionado mucho, porque he podido sumergirme en la actividad de músico, pero con un conocimiento que viene desde la academia, que me permite sistematizar mucho esa experiencia y poder proponer cambios. Qué interesante esto, porque vamos al mismo punto. Lo he hablado con mucha gente que tiene que ver con el arte, con la música, y siempre es como, voy a la misma pregunta. Vos que estás ahora de lleno con la música y has tenido la oportunidad de salir del país y toda la cuestión, ¿cómo es esa industria, podríamos llamarlo así, porque aquí prácticamente no existe? ¿Cómo es esa evolución de la música? ¿Está estancado? ¿Ha evolucionado? ¿Nos quedamos con lo mismo de hace 20, 30 años?
¿Cómo ves vos eso? Sí, comprender el fenómeno de por qué un país como Costa Rica o Nicaragua o El Salvador o Honduras tiene las condiciones artísticas que tiene, nos obliga a devolvernos en el tiempo y, y comprender cuál ha sido la forma en que nuestros países han sido creados. Nuestros países fueron creados naturalmente a la sombra de los países europeos. Es muy claro eso, ¿verdad? Por ejemplo, la infraestructura, ¿verdad? Teatro Nacional, ¿verdad? Las iglesias, vos ves que hay una gran influencia de eso. Pero a nivel de legislación de los países, también. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestros países? Es mi visión de las cosas. Lo que sucede es que las industrias que se desarrollaron en nuestros países son las industrias, por así decirlo, que estaban más conectadas con la élite, ¿verdad? Bueno, tenemos, por ejemplo, la industria del café, que es muy conocida, ¿verdad? Y que fue muy importante. Sectores también que se desarrollaron como las leyes, el sector legislativo aquí es muy desarrollado, el sector de los maestros es muy desarrollado. Pero por alguna razón, en nuestros países no se logró desarrollar como industria el sector artístico, sino que fueron algunos por ahí, ¿verdad? Principalmente los pintores han tenido como una conexión importante, ¿verdad? Con ese coqueteo del mercado internacional. La música un poquito y de ahí para abajo, ¿verdad? Teatro, danza, audiovisuales. Entonces, nuestros países, ya desde la raíz de su conformación, no tienen en cuenta la industria de las artes. Y por lo tanto, no hay billete. ¿Por qué? Porque para desarrollar una industria se necesita financiarla. Por supuesto, si no, ¿cómo se va a desarrollar? ¿De dónde salen, de dónde las grandes industrias han logrado ser lo que son hoy, si no es a través del financiamiento, ¿verdad? De esos estados, ya dentro del Estado se crea una figura para que eso se pueda desarrollar. Eso no pasó en nuestros países. Entonces, lo que tenemos en estos momentos es la consecuencia de eso. O sea, es un desastre y una marginación absoluta, porque nosotros vivimos prácticamente trabajando en un sector que se ve ante la sociedad como informal y tiene las características de ese sector informal. Entonces, nunca además logramos comprender y articular las empresas, diferentes empresas que forman parte del engranaje de producción de las artes, ya sea estudios de grabación, radios, productores, instrumentistas. No logramos verlo como una industria, puesto que nunca la tuvimos. Entonces, lo que hay son un montón de sectores desarrollados que no están conectados entre sí para poder producir lo que económicamente una industria debe producir, porque si un negocio no produce, no funciona, ¿verdad?
Sí. Entonces, eso es un poco lo que tenemos en este momento en Costa Rica y en muchos países, no solamente de Centroamérica, sino de Sudamérica. Tenemos excepciones como Colombia, que se puso la camiseta, incluso modificó su legislación en favor, y ahí los ves, están reventando el mercado, y pues ese debería ser el camino. Sin embargo, implica cambios estructurales y ya hay demasiados intereses, ¿verdad? Por esos billetes que se están moviendo ahí, que va a ser difícil crear, digamos, desde el Estado, creo yo, un cambio. El cambio tenemos que hacerlo vos y yo. Sí, 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 porque la parte artística siempre ha sido como muy, muy dañada y tras de eso pasó todo esto de la pandemia y se vino un recorte, hubo un desastre y seguimos siempre con la misma pregunta, ¿hasta cuándo? O sea, siempre creemos que somos muy competitivos en todo, pero yo creo que en la parte artística, a pesar de que yo siempre lo he dicho, hay talento hasta debajo de las piedras en este país, no estamos compitiendo como tiene que ser, porque no tenemos referentes fuera en el orbe o en la mira de alguien. Siempre decimos, es que México tiene cantantes, o mencionaste Colombia, de Estados Unidos ni se diga, pero nosotros que se supone que sí, estamos ahí compitiendo, no tenemos ningún referente. Hace un buen tiempo hablaba con un muchacho que él es de Buenos Aires y él tiene una página en Facebook, saludos a mi amigo, de Anécdotas García, eh, y él habla solo cosas de Charly García, porque él en su momento estuvo ahí en el crew de Charly y aquí y allá. Entonces, y él me decía, nosotros le preguntamos, ¿tienen algún referente costarricense de música allá? Y me decía, no. Y digo yo, ¿y entonces? O sea, porque aquí hay músicos muy buenos, hay bandas muy buenas, pero, y como decías vos, pintores, teatro, payasos, y, y se sigue marginando eso. Claro, incluso viéndolo y saliéndonos ya o sea, dejemos lo de la industria de lado. Digamos que no importa. Está bien que no nos conozcan y que no tengamos una gran maquinaria de producción. Hablemos desde la dignidad de los seres que habitan en un país. Si nosotros, como artistas, no tenemos las posibilidades mínimas y los insumos mínimos para producir, o sea, estamos llegando al 2022. O sea, un músico como Walter Ferguson, y lo estaba escuchando hace unos días en una entrevista y casi me pongo a llorar, porque fue lo mismo que descubrí en mi viaje a Colombia, que vamos a hablar ahora. O sea, un músico como Walter Ferguson se le activó su pensión cuando tenía 102 años. Explícame a dónde tenés la intención puesta para no ver que tus artistas se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre. Ray Tico, ¿cómo murió? Ahí viendo, a ver, ¿quién? Eso no es posible. No es posible desde el punto de la dignidad. Lo de la industria va de segundo, o de tercero, de quinto. Pero eso es lo que nosotros, digamos, como artistas que hemos tenido la posibilidad de también coquetear de repente con la academia, es lo que podríamos hacer en estos años, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué en el Ministerio de Educación los muchachos no están conociendo a sus artistas? ¿Por qué en la Universidad de Costa Rica o en la Universidad Nacional la formación es a partir de músicas europeas y no músicas locales o regionales? ¿Qué pasa? ¿Para qué? Para que tal vez en 20 años cambie, o en 40. Pero me parece que
bueno, esa es la responsabilidad que nosotros como artistas asumimos en este momento. Sí, sí. Tienes razón en esa parte, donde el cambio viene, o tenemos que hacerlo nosotros, porque aparentemente aquí nadie quiere hacer, yo hablo de gobierno como tal, no quieren hacer una diferencia, entonces sí, vamos a tener que seguirlo haciendo nosotros. Pero bueno, para hablar un poco sobre este tema que mencionaste, ¿cómo fue esa decisión de irme a Colombia a experimentar una vara que te voló la cabeza, me imagino? Voy a comenzar por el final. Bueno, antes, ahora tengo el estudio puesto aquí, pero antes estaba en mi cuarto. Fíjate que yo regresé de ese viaje. Aquí está la cama, yo me senté en la cama. Uno de los entrevistados de ese viaje me había regalado un instrumento que se llama un pito atravesado, que es una flauta que se hace como con una especie de caña. Y me acuerdo que la puse ahí y la colgué. Y comencé a recorrer todo el viaje hacia atrás. Y me puse a llorar. Desconsoladamente. Porque ese viaje me permitió darme cuenta quién era yo. Y fue un viaje en el que se requirieron muchos esfuerzos, como en todo esto del arte, es como ir en contracorriente. Y todo salió perfecto. Entonces, haberme adentrado por pura intuición en ese terreno de la cumbia me llevó a lugares y a conocer mucho de lo que está oculto de nosotros mismos. Y eso me cambió la vida. En el 2000, después del 2012, que se hizo el disco de música profana, el disco de música profana se hizo y Realengo, el proyecto Realengo comenzó por una cuestión meramente intuitiva. Yo fui con mi primer disco, Exposición de la Ciudad, a Centroamérica a cantar y me di cuenta que en todos los países había cumbia. Y me di cuenta que todos los países eran muy distintos y todos tenían broncas unos con los otros, y los guatemaltecos estaban enojados con los nicas y los nicas con los ticos. Pero había una cosa que estaba por ahí, que era la misma en todo lado, la cumbia. Entonces, yo comienzo a trabajar ahí, me llama la atención, comienzo a escribir canciones de cumbia y a la gente le gusta. Y decido ponerle mandala primero a eso. Y como mandala fui a cantar a Guatemala, gracias a Pablo León, el mae. Y después dije, no, este proyecto tiene que llamarse como algo que tenga una raíz muy profunda para mí. Y le puse Realengo, que es el nombre de uno de los barrios donde yo crecí en mi infancia, allá en Guapiles. El Realengo. Por eso se llama Realengo. Entonces, esta conexión con eso que estaba ahí latente, me llevó cada vez a ir profundizando más. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta que llego a Medellín por primera vez y tengo la posibilidad de conectar con ciertos músicos y me dicen, hermano, eso que usted hace no se llama cumbia, se llama chucu chucu. Le voy a explicar la ruta de la cumbia. Y así fue como Juancho Valencia, que es un productor de Medellín, tuvo la amabilidad de sentarse conmigo y explicarme un poco cómo había sido históricamente, ¿verdad?, esa conformación de esas músicas.
y cómo efectivamente eso que nosotros conocemos como cumbia es una parte de un movimiento paisa de Medellín, ¿verdad? Que es un tipo de música eh, que se llama así. Y eso es un poco lo que llega a nuestros países y que nosotros conocemos como cumbia porque todas las discográficas decidieron ponerle ese nombre. Pero detrás de eso, lo que está es una historia de migraciones y de grandes intercambios que está relacionado con el proceso de la conquista. Hasta allá va a dar eso de la cumbia. Entonces, después de conectarme con el sector del swing criollo costarricense, que es el baile, que es un grupo de músicos de los barrios del sur que en los años 60 comienzan a bailar la cumbia de una manera diferente. Entonces yo dije, hagamos un proyecto que se llame Buscando el Swing, con la finalidad de aportar de una forma muy creativa, como músicos, algunos elementos que puedan ser integrados para la creación de un género musical que no existe aún en Costa Rica. Existe el baile, pero se ha bailado tradicionalmente con o la cumbia rebajada de México o las cumbias que han hecho algunos compositores, pero no ha habido como una experimentación más allá. Y cuando yo conocí ese folclore colombiano, me entró la obligación ética y moral de poder explicar todo eso que había sucedido en el Caribe, esas fusiones, para que nosotros aquí en Costa Rica al menos podamos conocer y que todos este gremio de bailarines de swing puedan conocer de dónde es que viene esa música que ellos bailaron. Eso es Buscando el Swing. Y la parte esta que, porque ya se me hizo un colocho, entonces, el chucuchucu, ¿verdad? No tiene, ¿es cumbia o no es cumbia? Lo que nosotros conocemos como cumbia, ¿qué es? Porque hablaste también de esto que se bailó hace muchos años, que todavía se baila ahí en los salones clandestinos de San José. Pero entonces, ¿qué realmente es la cumbia? O sea, ¿existe esto como un género como tal o tiene esas variaciones que en cada lugar se llama diferente? Si tuviera que explicarte qué es la cumbia, Vos sos el experto en cumbia aquí en este momento. tendría que agarrar una cajita de fósforos, ¿verdad? Y decirte que la industria, digamos que cada palito de la cajita de fósforos es una manifestación cultural del Caribe colombiano. Uno se llama porro, otro se llama bullerengue, otro se llama cumbia de gaitas, etc. La industria lo que hizo fue agarrar todos esos palitos, meterlos en la caja de fósforos y por fuera ponerle cumbia. Entonces, nuevamente la industria haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Muy bonito porque nosotros logramos a través de eso conocer algo de nuestro pasado que es importante, pero prácticamente borró todas esas variaciones culturales y además borró su profundidad histórica. Porque cada una de esas manifestaciones culturales que hay ahí en el Caribe colombiano tienen una razón de ser y son muy importantes para cada una de esas poblaciones. Entonces, eso de que nos hayan metido ese nombre de cumbia en el medio de eso no nos permite ver, se convierte en una barrera prácticamente. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con Buscando el Swing, ¿verdad? Mostrar
justamente eso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es la cumbia? La cumbia es una rejunta, ¿verdad?, de músicas del Caribe colombiano que fueron denominadas así por una industria y fueron distribuidas así en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan explosiva la cumbia? Porque lleva nuestro conocimiento ancestral ahí metido en esos ritmos. La explicación de nosotros mismos es eso. Eh, Qué chido. Yo, en el 2011, por ahí, yo fue la primera vez que escuché Realengo en el Teatro Urbano. Yo trabajaba en Teatro Urbano con Eloy Mora, era el tramoyista ahí del Teatro Urbano. Y era un disco que se escuchaba 24/7 en el teatro y era demasiado bueno. Y uno decía, madre, estos madres, ¿de dónde salieron? ¿De dónde empezó Realengo? ¿Cómo empezó Realengo? Sí, Realengo empezó. Los músicos que me habían acompañado en mi proceso de cantautor, para la grabación incluso de mi primer disco y todo, ¿verdad? Bernardo Quesada, o sea, imprescindible. Gabriel Gutiérrez, imprescindible. Carlos Delgado. Después apareció Iván Pitti, pieza fundamental para que Realengo fuera lo que fuera, puesto que Iván es un gran investigador y él pudo explicarme después de aquel viaje que te conté por Centroamérica, mira, es que, y yo tener más claridad de una cosa que completamente desconocía, que era la música tropical. Él se la sabía, así la historia de la música tropical. Gracias a Pitti entra Ernesto Gallardo, después entra, ¿cómo se llama?, Carla Gutiérrez en los coros y Nelson Álvarez y Andrés Jiménez en el bajo. Todos ellos aceptaron entrar en esta travesía y ver qué sucedía. Logramos grabar 2 canciones, después ganamos un fondo que nos permitió hacer ese disco que vos escuchabas y a la gente le gustó. Y así fue como arrancó Realengo. Que tú haces. Y ahora, ¿cómo ha evolucionado el grupo? Porque, bueno, ya después de tu experiencia en Colombia, yo creo que esto, si cuando empezó esta vara, yo decía, esto es más que ahora la evolución del grupo se nota. Yo escuché el otro día que me mandaste el disco y decía, ma, esto está borrado. ¿Para dónde va Realengo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por dónde lo llevas? Bueno, es muy importante, creo que los proyectos musicales que hacemos en nuestros países, debido a las carencias de las que estábamos hablando ahora, ¿verdad? El elenco inicial difícilmente se puede mantener, ¿verdad? Esos músicos con los que yo trabajé música profana, por ejemplo, o sea, fue muy doloroso, pero llegó un momento donde no se sostenía, ¿verdad? No había con qué gestionar 20,000, 30,000, 40,000 colones por los conciertos. O sea que se pudo pagar lo que duró esa pequeña efervescencia que tuvo el proyecto y entonces comenzaron a llegar más músicos. Y así pudimos hacer el segundo disco de Siembra, ¿verdad? Después yo estuve viviendo en Colombia, después hubo otro grupo de músicos con los que estuvimos trabajando. Y esta última producción se hizo en coproducción con Colombia. Porque estando en Bam Boom Studios, mientras se masterizaba el disco Siembra, el segundo, Alejandro Salazar, que es el de Bam Boom, me dijo, vos tenés que conocer a un mancillo que se llama Pedro Víquez. Ese mae yo creo que y vos pueden hacer buena yunta de trabajo. Y efectivamente
nos conectamos, Pedro y yo. Y le dije, Pedro, yo estoy en este viaje, ¿verdad? De ir a Colombia para buscar y ver cómo traemos. Me dice, una máquina de trabajo, Pedro. Entonces, con el ensamble que él tenía en Colombia, porque él estaba estudiando en Colombia, logramos producir este disco nuevo que ya vos escuchaste. Y es un viaje que pronto vamos a traer aquí. Y vamos a hacer charlas, y vamos a mostrar un documental que tenemos, y posiblemente, si nos da el tiempo, vamos a traer a esos artistas colombianos con los que pudimos compartir en el Caribe. Porque se requiere, o sea, requiere que nosotros, como pueblos centroamericanos, conozcamos de cerca, ¿verdad? Y abracemos esas músicas que son tan nuestras. Costa Rica es un país donde hemos recibido mucha influencia norteamericana, ¿verdad? Está muy clavado el rock, ¿verdad? Está muy clavado. Y estas músicas casi no han tenido una oportunidad de estar ahí, pero yo estoy seguro que en el momento en que estén aquí va a ser una locura. Sí, claro. Ya escuchó usted aquí, primicia, ¿verdad? Lo que va a pasar. Este señor tiene un documental, tiene disco, tiene proyectos, se vienen cosas bonitas con la gente de Realengo. Hablar un poquito acerca de ese documental. Yo ando muy metido con el tema del audiovisual también y me interesa, ¿lo produciste aquí o allá o cómo fue la cosa? Ese documental se está trabajando. Te iba a mostrar, pero... No. ese documental se está trabajando y pues surge de una serie de entrevistas que nosotros hicimos, ¿verdad? Y un viaje profundo que se hizo en todo este Caribe colombiano, conociendo un poco los festivales que ellos tienen, su cultura, su forma de ser, y pues es una cosa increíble. Yo estoy ahí ya organizando el material y editando algunas cosas. De parte del audiovisual está ahí, está en tu cabeza y toda la cuestión. Sí. Fuiste como la parte fundamental de hacer esto. Exacto, estamos también pidiendo unos fondos a Ibermúsicas, a ver si podemos pues pagar un poco de los gastos de la producción. Pero es eso, es un viaje para conocer los territorios donde nació la cumbia. Y, ok, muchísima gente que nos escucha fuera de este país, en Colombia, nos escuchan en Argentina, en Brasil, nos escuchan en Europa, nos escuchan, bueno, por ahí ya tengan ahí referencia de que está Realengo ahí en el radar para que lo vayan a escuchar. Esto también sale en Spotify, también por ahí va a estar arriba para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda conocer y pueda seguir a la banda Realengo, que es de acá de Costa Rica, pero ya usted sabe, tiene una experiencia ahí un poco suramericana y nos va a traer algo que para mí es genial, todo lo que es experimentación, todo lo que es traer cosas de afuera para generar cosas nuevas y generar ese cambio que vos estabas hablando. Me parece sí. genial. Creo que estos años que vienen son para reforzar nuestras identidades verdaderas, no las que nos han impuesto. El otro día escuchaba en una charla a Liliana Valle, que es la dueña de Merecumbe, quien desarrolló Merecumbe, ¿verdad? Y doña Liliana, aquí lo apunté incluso, doña Liliana decía que nos venden un producto latino, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene nada que ver con nosotros. Y que aceptamos eso
en nuestra propia ignorancia. ¿Por qué? Porque efectivamente los discursos se repiten y vos terminas creyendo que así era. Pero hay algo dentro que te dice que no, que así no era. Y la única manera de ver que era lo que era es realmente tener la posibilidad de volcar nuestra atención hacia nuestras culturas ancestrales de estos territorios y darnos cuenta de que nuestras músicas, nuestras prácticas comunitarias, nuestras formas organizativas, nuestras formas de gobierno no tienen nada que ver con lo que tenemos en este momento. Que todo lo que tenemos y el conflicto justamente que estamos pasando como sociedades es que esa imposición no calza de ninguna manera con nuestro espíritu. Y entonces la música es una forma impecable, digamos, de poder decir, ok, volvamos a eso, experimentemos esos bailes, experimentemos esas músicas. Sí, sí, correcto. Sí. Ya para ir aterrizando esta conversación, siempre trato de que tengamos un mensaje positivo. Me gustó mucho eso que dijiste al inicio, cómo tuviste el apoyo de tu mamá y toda la cuestión, y nunca perdiste la ruta de tu sueño, ¿verdad? A veces, y me ha pasado, hay gente que dice, no, man, no te vayas por ahí porque eso es para vagos, y lo he comentado con varias gente, man, ser artista, eso es para vagos, voy a ver qué hace, busque hacer otra cosa, pero eso no. Sí. Pero siempre yo llego a la misma conclusión, de uno es que quien realmente hace lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿verdad? Y viendo todo ese viaje que has tenido desde hace tanto tiempo y que seguís dándole a esto y que tenés, pucha, un montón de cosas ahí que vienen, ¿qué mensaje positivo le das a toda esa gente que está ahí, que tal vez, porque digamos, en el caso mío a mí me pasó, si en algún momento hubiera habido alguien que me dice, mae, vení, yo te explico, o hagamos esto, ¿verdad? Hubiese sido más fácil llegar a donde, todavía no he llegado a donde quiero llegar, pero por lo menos voy a ir por el camino. Pero a veces la gente se queda como ahí, no, esto no lo voy a hacer, porque es muy peligroso, ¿verdad? Y siempre traemos como la parte negativa y traemos eso, que cuando vemos a alguien que va para arriba, le jalamos los pies y no dejamos que nadie surja. Eso es así y lo he visto porque he tenido la oportunidad de estar fuera del país también y desde allá se ve así. Entonces, dejar como un mensaje positivo de esto para que la gente que nos está viendo, la gente que nos escucha en las otras plataformas y fuera de nuestro charco, entienda un poquito de qué es ese cariño, de qué es ese amor, que es ese fuego que hace cosas como las que vos venís haciendo. Sí, el artista, y todos los seres humanos somos artistas. El artista tiene que ubicarse primero en su condición trascendental. Si el artista no se coloca primero en lo trascendental, va a ser siempre movido por esas fuerzas que vos decís. Solamente cuando vos estás puesto en lo trascendental y te das cuenta de que sos un ser que no tiene explicación, o sea, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente. Solo poniéndote ahí, te das cuenta de que las formas de organización en que vivimos nosotros son muy pobres y son muy miserables. Entonces,
cada persona que tiene un sueño tiene que obligatoriamente luchar contra esa miseria y trascenderla. Y la única manera de hacer eso es tener la certeza de que el mismo universo te da todas las herramientas que vos necesitas para que eso se concrete. Yo un día dije, si me tengo que morir de hambre, me muero de hambre. Eso no existe. Eso no existe. Nunca te va a pasar. Siempre va a haber una persona que esté, que te dé, que haga, siempre va a pasar algo. Porque el universo es así, es dinámico y te brinda eso. Entonces, tenemos que luchar como artistas y como seres humanos ante esa verdad absoluta que nos quieren implementar, ¿verdad?, en el cerebro, decir, no, usted necesita un trabajo, usted necesita dinero, usted lo que necesita es desarrollarse como ser humano. El resto, que ahí venga, a veces hay, a veces no hay, pero que como ser humano integral te puedas desarrollar. Entonces, mi mensaje es que simple y sencillamente es algo que debemos hacer y que cada vez que haya más personas dispuestas a hacerlo, la balanza va a cambiar y entonces vamos a tener todo a nuestro favor, puesto que estamos tomando nuestro sentido ahí, ¿verdad?, nuestro instinto y dejándonos ir. Y tenemos que hacerlo, nos toca, casi obligadamente como sociedades, puesto que nos estamos enfermando, como sociedades, como personas, y eso es porque los seres no nos estamos desarrollando integralmente. Y para desarrollarnos integralmente en este momento de esta historia que estamos viviendo, hay que dejar de lado todos esos discursos que te están diciendo constantemente que no son ciertos. No son ciertos. Entonces, eso es lo que yo podría decirte. Señoras y señores, lo escuchó usted, Francisco Murillo, el frontman de Realengo. Redes sociales para que te sigan, para que sigan a la banda. Realengo.com, ahí está el web donde está incluso un poco de información de esta producción nueva. Están los discos y también si quieren escribirme por ahí me pueden escribir. En el Facebook está como Realengo, en Instagram está como Realengo Music, en Spotify pueden buscar también como Realengo. Ahí estamos. Y realengocumbia@gmail si me quieren escribir. De verdad, muchas gracias, Francisco, por buenísimo. la oportunidad. Síganlo en redes sociales, sigan el grupo, sigan lo que viene. Y nos esperamos vernos próximamente en otro episodio de estos de Tan Normal Como Vos. Espero que este episodio le cambie un poquito ahí la forma de pensar, que es lo que se trata de esto, ¿verdad? Gente normal haciendo cosas normales, pero que cambian el mundo. Así que gracias, nos vemos, hasta la próxima.